Seguimos con el estudio de Shimad Bhagatán, canto 2, textos 39, 40, 41, que hoy nos va a estar guiando Chitrak Prabhu. Así que muchas gracias, Chitrak. Muy bien, muchas gracias para Prabhu de Nupal y para todos los miembros de nuestra comunidad. Entonces, antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a Narayan, la suprema personalidad de Dios, a Nara Narayan Rishi, la persona suprema, a Saraswati, la diosa del conocimiento, y a Vyasadeva, su autor. Hoy estamos leyendo Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 9, texto 39 en adelante. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antarhitendriyartaya Haraye Vihitanjali Swabhutamayo Vishwam Sasarjedam Sapurvavat. Traducción: ante la desaparición de la Suprema Personalidad de Dios Hari, quien para los sentidos de los Sí. devotos es el objeto de disfrute trascendental, Brahma, con las manos juntas, comenzó a crear de nuevo el universo lleno de entidades vivientes tal como se encontraba antes. Significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La Suprema Personalidad de Dios Hari es el objeto con el que se complacen los sentidos de todas las entidades vivientes. Las entidades vivientes, engañadas por el reflejo deslumbrante de la energía externa, adoran los sentidos en vez de ocuparlos debidamente en la complacencia de los deseos del Supremo. En el Hari Bhakti Yudodaya 13.2 se encuentra el siguiente verso: Akshno palam tuadrishya darshanam hitano palam tuadrishya grata sangaha jiva palam tuadrisha kirtanam hi sudurlava bhagavata hiloke. Oh devoto del Señor, el propósito del sentido de la vista se cumple con solo verte, y tocarte el cuerpo constituye la satisfacción del tacto corporal. La lengua es para glorificar tus cualidades, debido a que este mundo, un devoto puro del Señor, es muy difícil de encontrar. Bien, voy a continuar con el próximo significado porque en la versión que estoy leyendo del Veda Base, todo el resto del significado está en inglés. ¿Sí? Entonces voy a continuar con Prabhu, lo que una sigue. cosa, Sí, una pequeña. Alejandra, ¿podés compartir? Sí, ahorita comparto con mi tema. ¿Cuál es el que vamos a leer ahorita, perdón? El en esta 40. parte. El 40. Bien, Ahorita mientras tanto voy comparto. recitando. Prajapatir Dharmapatir Ekada Niyamam Yama Badram Prajanam Anvicham Atishtat Swarta Kamyaya. Así pues, una vez el antepasado de las entidades vivientes y padre de la religiosidad del señor Brahma, se situó en el desempeño de actos regidos por principios regulativos, deseando el bien del yo por el bienestar de todas las entidades vivientes. Significado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Uno no puede situarse en una posición excelsa sin haber emprendido una vida regida por reglas y regulaciones. Una vida de goce de los sentidos sin restricción es una vida animal, y el señor Brahma, con el fin de enseñarles a todos los interesados que se encontraban en la jurisdicción de sus generaciones, enseñó los mismos principios de control de los sentidos para la ejecución de los deberes superiores. Él deseaba el bienestar de todos como sirvientes del Señor, y de todo aquel que desea el bienestar de los miembros de su familia y de sus generaciones debe llevar una vida moral y religiosa. La vida de principios morales más elevada que existe es aquella que uno se vuelve devoto del Señor, debido a que el devoto puro del Señor posee todas las buenas cualidades del Señor. En cambio, aquel que no es devoto del Señor, por capacitado que sea en sentido mundano del término, no puede estar capacitado con ninguna cualidad merecedora de este título. Los devotos puros del Señor, tales como Brahma y las personas de la cadena de sucesión discipular, no hacen nada para instruir a sus subordinados, sin actuar ellos mismos de acuerdo a ello. 41. Tuam narada priyatamo riktadanam anubrata susrumana shilena prasreyena damena cha. Narada, el más querido de los hijos herederos de Brahma, siempre dispuesto a servir a su padre, sigue estrictamente las instrucciones de él mediante su comportamiento educado, su mansedumbre y su control de los sentidos.
Om Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, en el primer shloka que hoy estamos analizando se hace referencia a Brahma. Y el punto es que en realidad este shloka aisladamente carece de un significado profundo si no comprendemos la estructura del capítulo. En este capítulo se comienza explicando la relación entre el alma espiritual y el cuerpo material por la acción de la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios. Y también se explica cómo el alma cambia de cuerpo, intentando enseñorearse de la naturaleza material, pero cuando finalmente llegamos a una conciencia superior, conciencia de Krishna, mediante la práctica del Bhakti Yoga, uno puede alcanzar la iluminación espiritual y la perfección trascendental. Entonces, las personas inteligentes tienen inclinaciones filosóficas. Las personas inteligentes evitan lo superficial. Las personas inteligentes buscan la causa de todo. De hecho, en la cultura occidental, los primeros filósofos que vivieron varios siglos antes de Cristo, conocidos colectivamente como socráticos, ellos buscaban un arjé, un comienzo de todo, un punto originario en sentido metafísico. Y eso mismo estamos encontrando en este canto 2, capítulo 9 del Srimad Bhagavatam. Alejandra, si podés silenciar el micrófono, te agradecería. Muchas gracias. Entonces, las personas con inclinaciones filosóficas no se conforman con lo aparente. Las personas filosóficas tienen pensamiento crítico. Las personas de mentalidad filosófica no piensan como la mayoría. Las personas de mentalidad filosófica no tienen una existencia inauténtica, ni tampoco piensan o razonan o actúan como lo hace la masa. La persona con verdadera mentalidad filosófica busca el origen de todo, busca un conocimiento profundo, quiere entender la raíz de la que todo surge. Entonces, esta filosofía Vaishnava que encontramos en el Srimad Bhagavatam no nos da simples preceptos morales básicos, no establece simplemente mandatos o prohibiciones para gente poco elevada. Esta filosofía no es dogmática en el sentido de que uno tiene que practicar algo que no entiende, sino que el Srimad Bhagavatam está exponiendo la filosofía trascendental. El Srimad Bhagavatam está exponiendo la filosofía perfecta. Y filosofía perfecta implica comprender qué es el origen de todo. Entonces, el primer ser creado, Brahma, el arquitecto del universo, quien surgió de una flor de loto, al comienzo de la creación, no comprendía quién era, ni comprendía tampoco cómo llevar a cabo la creación. Entonces, al principio de todo, Brahma escuchó una voz, pero no pudo ver a quien la pronunció, y esa voz le indicaba al primer ser creado, Brahma, que debía ejecutar austeridades. Entonces, sin comprender el origen de esa voz que se manifestó ante él, Brahma tomó esa instrucción y la llevó a cabo. Y por aproximadamente 1000 años de los semidioses, Brahma ejecutó austeridades, Brahma controló su mente, Brahma controló sus sentidos, Brahma entró en estado de meditación. Y cuando la Suprema Personalidad de Dios se sintió complacido con las austeridades de Brahma, entonces le reveló el conocimiento trascendental.
podemos ver que en el mundo de Occidente muchas personas son ateas, muchas personas son religiosas, pero en general las personas que son religiosas tienen una idea bastante opaca acerca de Dios. Tienen una idea imprecisa acerca de Dios, porque la idea que tiene la gente promedio acerca de Dios es muy poco clara. Es decir, la gente promedio piensa que como Dios existía antes que la creación, Dios debe ser un anciano, un barbudo, con pelo blanco, vestirse con ropas así muy sencillas, vivir arriba de una nube. A veces la gente piensa que Dios es un creador, un legislador y un juez, y es quien determina quién va al cielo o al infierno. Pero esa visión es bastante rudimentaria acerca de Dios. Esa visión es demasiado básica y es extremadamente incompleta. Cuando al comienzo de la creación surgió la flor de loto de la cual procedió Brahma, Brahma no sabía quién era ni sabía cuál era la forma de llevar a cabo su deber, pero escuchó una voz sin poder ver de dónde provenía esa voz, y esa voz lo instruyó en el sentido de que él tenía que ejecutar austeridades. Brahma por muchísimos años ejecutó austeridades, y cuando esas austeridades concluyeron, quien había instruido a Brahma, la suprema personalidad de Dios, le dio conocimiento trascendental. A veces pensamos que el conocimiento es producto de la inteligencia o es producto de la razón, y eso puede ser algún tipo de conocimiento relativo, pero el conocimiento absoluto es producto de una revelación. Entonces, después de que Brahma seriamente, con determinación y con control de su mente y sus sentidos, ejecutó la instrucción de la Suprema Personalidad de Dios llevando a cabo austeridades por muchísimo tiempo, entonces la Suprema Personalidad de Dios manifestó ante Brahma el mundo espiritual. Los Gaudiya Vaishnavas no tenemos que recurrir al arte para imaginar hipotéticamente cómo es el mundo espiritual. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam, hay descripciones claras y precisas de Vaikunta, la morada de la Suprema Personalidad de Dios. Nosotros no tenemos que suponer cómo es el mundo espiritual, no tenemos que imaginar cómo es el mundo espiritual, no tenemos que teorizar cómo es el mundo espiritual, no tenemos que especular cómo es el mundo espiritual. Porque una vez que Brahma terminó de ejecutar sus austeridades y una vez que la Suprema Personalidad de Dios estaba complacido con el autocontrol de Brahma y con la autodisciplina de Brahma, entonces la Suprema Personalidad de Dios le reveló Vaikunta. Entonces, en este segundo canto, capítulo 9 del Srimad Bhagavatam, se da una descripción analítica de la forma del mundo espiritual, de el aspecto físico y el carácter de los habitantes del mundo espiritual, y también se da una descripción de la forma trascendental de la Suprema Personalidad de Dios Narayan, quien recibe el amor de la diosa de la fortuna. Entonces, las personas intelectuales no se conforman con un conocimiento superficial, buscan la raíz de todo, es decir, acceden al conocimiento metafísico. Nuestro conocimiento metafísico en la filosofía consciente de Krishna no es producto de un mero esfuerzo intelectual especulativo, sino que es un conocimiento que se revela como consecuencia de la práctica disciplinada del Bhakti Yoga. Cuando uno controla con la inteligencia trascendental la mente y los sentidos y ocupa los sentidos en la práctica del Bhakti, entonces recibimos toda la misericordia sin causa de la Suprema Personalidad de Dios y llegando al punto de la perfección de nuestra vida espiritual podemos comprender por revelación cómo es el mundo espiritual, cómo son los habitantes del mundo espiritual, cómo es la Suprema Personalidad de Dios en el mundo espiritual y cómo volver a ese mundo espiritual. Y todas esas descripciones, que no son producto de la imaginación, ni de teorías, ni de hipótesis, ni de especulaciones, sino que es el resultado de la visión clara y trascendental de las almas autorrealizadas, la encontramos en el Srimad Bhagavatam. Entonces, las personas sinceras
las personas indagadoras, las personas inteligentes y sabias van a estudiar el Srimad Bhagavatam para comprender quiénes son, quién es Dios y cómo revivir nuestra relación con Él. ¿Y cuál es el resultado de revivir esa relación? Y ese punto es muy, muy importante. Es decir, nosotros somos respetuosos hacia todas las personas. Nosotros comprendemos que diferentes personas, según la influencia que las modalidades tienen sobre ellas, tienen diferentes estilos de vida. Algunos dan la espalda a Dios y otros son religiosos. Pero también entre la gente religiosa hay jerarquías. Hay personas religiosas que simplemente se conforman con la piedad material, con practicar algún tipo de rito religioso para obtener prosperidad en este mundo. Pero el Srimad Bhagavatam está explicando la forma del Dharma más elevado, el Sanatan Dharma. Y podemos ver que ese Sanatan Dharma lo ejemplifica la primera entidad viviente que se manifiesta en este mundo, Brahma. Entonces, a partir de las austeridades de Brahma, la suprema personalidad de Dios se complació con él y le reveló cómo es Vaikunta, cómo son los habitantes de Vaikunta, cómo es el Señor mismo, con todos sus detalles, en toda su perfección, en su estado trascendental. Entonces, incluso aquellos que vivimos en el mundo material, por leer el Srimad Bhagavatam y por practicar los procesos del Bhakti Yoga, podemos comprender la realidad absoluta. Quien estudia el Srimad Bhagavatam lo sabe todo. Y saber todo no significa saber los detalles del conocimiento material en un sentido milimétrico, sino que saber todo significa saber qué es la causa de todo. Entonces, cuando Brahma pudo ver a la Suprema Personalidad de Dios sentado en un trono en Vaikunta, Brahma le ofreció reverencias, le ofreció oraciones, el Señor Supremo le dio la mano, y Brahma le dijo que tenía que llevar a cabo el servicio de la creación, pero que no quería volverse arrogante por tal servicio. Brahma quería controlar su ego falso. Brahma no quería sentirse el señor de todas las entidades vivientes. Brahma no quería quedar atrapado por la trampa del orgullo. Entonces la Suprema Personalidad de Dios le explicó el Chatushloki. El Bhagavad Gita tiene 18 capítulos, 700 textos, pero hay 4 textos principales del Bhagavad Gita que están en el capítulo 10. Similarmente, el Srimad Bhagavatam tiene miles y miles de versos. Creo que aproximadamente son 18.000, pero en este momento no recuerdo el número exacto. Pero sin embargo, en el canto 2, capítulo 9, nos encontramos con el Chatushloki del Srimad Bhagavatam, que es la esencia de toda esta obra. Entonces, cuando Brahma pudo percibir el mundo espiritual, no por imaginarlo, no por hipotetizarlo, no por especularlo, sino cuando él ejecutó austeridades y la Suprema Personalidad de Dios quedó complacido con él y le manifestó su morada, entonces Brahma se postró ante el Señor, le ofreció oraciones y le pidió al Señor que no quería caer presa del orgullo o del ego falso por tener que llevar a cabo la creación del mundo material. Él no quería sentirse superpoderoso, él no quería sentirse el Dios de todos los seres, no quería sentirse el controlador supremo, no quería ser confundido por la energía ilusoria del Señor. Y para evitar ese avidia, esa ignorancia, esa confusión, esa maya, lo que no es, entonces la Suprema Personalidad de Dios iluminó a Brahma con conocimiento filosófico, con conocimiento trascendental, que es el mismo conocimiento que requerimos nosotros para evitar el orgullo y el ego falso cuando en el mundo material llevamos a cabo correctamente nuestros deberes, tanto en el plano de la vida material como en el plano del sadhana o del seva. Entonces uno evita el ego falso, uno evita el orgullo, uno evita confundirse en la vida espiritual, cuando nuestra inteligencia está iluminada por el conocimiento trascendental. Necesitamos que nuestra inteligencia esté constantemente iluminada por el conocimiento trascendental, porque así siempre vamos a saber quiénes somos y vamos a saber qué propósito tiene esta vida. Y de ese modo no vamos a ser confundidos por los innumerables deseos que de manera constante fluyen en nuestra mente. Entonces se requiere de una inteligencia estable al controlar los sentidos mediante la práctica del bhakti
y se requiere de una inteligencia trascendental, es decir, estar conscientes de Krishna para poder comprender en profundidad y filosóficamente quiénes somos y para comprender qué propósito tiene esta vida, de modo tal que no nos mareemos, de modo tal que no nos confundamos cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando cuidamos de la familia, cuando hacemos servicio en el templo o en nuestra comunidad. Es decir, Brahma tenía miedo a caer en el ego falso como creador del universo. Y ese mismo cuidado y esa misma reserva tenemos que tener nosotros. En el Bhagavad Gita capítulo 2 se afirma que debido al ego falso, el alma espiritual cree ser la autora de las actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces no solamente Brahma tenía que ser cuidadoso de evitar el ego falso y la arrogancia y el orgullo, también nosotros tenemos que seguir esa misma línea de conducta. Entonces, para poder evitar ese ego falso, esa arrogancia, Brahma requirió ser iluminado por la suprema personalidad de Dios Narayan en forma del Chatushloki, comprendiendo que antes de la creación solo existía la suprema personalidad de Dios, que es el Señor Supremo quien mantiene las manifestaciones cósmicas y que cuando todo esto finalmente se retrotraiga, el Señor Supremo va a seguir existiendo. Y que en realidad la ilusión es aquello que para nuestra conciencia carece de conexión con el Supremo, porque en realidad el Supremo está dentro y fuera de todo. Nada carece de conexión con Krishna, pero algo se vuelve maya cuando nosotros vemos algo como separado de Krishna. Entonces, es muy importante entender que las personas filosóficas no se conforman con lo superficial, no piensan como piensa la mayoría. Son personas más profundas, más introspectivas, quieren comprender la causa de todo. Y ese conocimiento metafísico no es producto de la especulación, es producto de la revelación, como el Señor Supremo le está revelando a Brahma que Él es el origen de todo, y que si Brahma era consciente de Krishna al crear el mundo material en cuanto a Visarga, creación secundaria, entonces iba a estar protegido por ese conocimiento y no iba a ser presa del ego falso. Entonces, también nosotros podemos protegernos en esta batalla que es la existencia material con el arma del conocimiento. En la práctica de la vida espiritual, la devoción sin conocimiento filosófico es fanatismo o es sentimentalismo, pero el conocimiento filosófico sin devoción es especulación mental. Entonces, tenemos que comprender este legado que nos transmitió Srila Prabhupada. Cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, no trajo grandes lingotes de oro, no trajo acciones de la bolsa, de grandes empresas. Cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, vino con baúles, con copias del Srimad Bhagavatam. Lo que Srila Prabhupada trajo es conocimiento trascendental. Entonces, quien quiere tener una vida espiritual activa, quien quiere tener una vida espiritual progresiva, quien quiere controlar los sentidos a través de encontrar un gusto superior en la práctica del bhakti, requiere que sus prácticas de sadhana y de seva estén apoyadas por conocimiento trascendental. Porque en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, al capítulo 3 del Bhagavad Gita, Arjuna le pregunta a Krishna por qué a veces actuamos mal, incluso contra nuestra voluntad. Y Krishna le dice que eso se debe a la lujuria, que nace de la modalidad de la pasión, que nos contamina con innumerables deseos que nunca se satisfacen y que arden como el fuego. Y que cuando no complacemos los deseos materiales, entonces experimentamos ira, enojo, insatisfacción. Krishna explica en el Bhagavad Gita que esa lujuria se asienta en la inteligencia de la entidad viviente condicionada, en la mente de la entidad viviente condicionada y en los sentidos de la entidad viviente condicionada. Y esa lujuria es la que cubre el conocimiento trascendental y es la enemiga que nos aparta de la autorrealización. Por eso tenemos que entender la importancia del conocimiento trascendental para los practicantes de Bhakti Yoga. Uno tiene que practicar Bhakti Yoga de acuerdo a su propia posición. Hay practicantes principiantes, hay practicantes intermedios y hay practicantes realmente avanzados. Pero la realidad es que todo practicante mentalmente se merece nuestro respeto. Pero si uno es serio y uno es sincero y quiere volverse un practicante avanzado, entonces tiene que situarse en la identidad pura del ser.
Y para eso se requiere del conocimiento trascendental que encontramos en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita. En esta guerra contra la energía ilusoria tenemos que ser estratégicos y tomar un punto, un enclave que a partir de ahí nos permite dominar todo el territorio del alma condicionada. Y es la inteligencia. Brahma ejecutó austeridades, la suprema personalidad de Dios lo iluminó con conocimiento y así Brahma iba a poder evitar el ego falso. Y ese mismo camino, como miembros de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, tenemos que seguir nosotros. Tenemos que llevar a cabo adelante nuestras prácticas espirituales, tomando en primer lugar un punto estratégico, que es la inteligencia, porque en la inteligencia se sitúa nuestra lujuria, así como también en la mente y los sentidos. Entonces, si conquistamos la inteligencia mediante el conocimiento trascendental de la identidad pura del ser, comprendiendo que el alma es superior a la inteligencia material, a la mente material y a los sentidos materiales, entonces vamos a poder superar a ese enemigo insaciable que es la lujuria. Y ese punto es fundamental. Los deseos lujuriosos nunca se satisfacen y arden como el fuego. Y en consecuencia, la gente se siente insatisfecha y uno puede ver a veces cómo discuten por nimiedades, cómo la gente reacciona mal. ¿Por qué? Porque la gente por dentro siente ira, porque está insatisfecha. Entonces, en el significado del texto 39, Srila Prabhupada explica un punto muy importante que tiene que ser la base de ese conocimiento filosófico para conquistar la inteligencia, como punto estratégico, para liberar al alma condicionada de la energía ilusoria. Entonces, el único objeto que puede complacer nuestros deseos es la Suprema Personalidad de Dios. Esa instrucción del significado del verso 39 es fundamental. A veces la mente, confundida por la energía ilusoria, piensa, bueno, si cambio el lugar donde vivo, o si cambio de trabajo, o si cambio de pareja, o si compro esto o lo otro, o me mudo de país, entonces voy a ser más feliz. Y si uno no satisface ese deseo, sufre. Y si satisface ese deseo, sufre, porque el deseo material nunca se satisface. Pero lo que está explicando Srila Prabhupada con total claridad filosófica y como fruto de su propia experiencia personal, es que el único objeto que puede complacer al alma condicionada es la suprema personalidad de Dios. Entonces, en realidad, el control de los sentidos en conciencia de Krishna no se logra por represión, no se logra solamente por fuerza de voluntad, sino que naturalmente un trascendentalista avanzado abandona las actividades inferiores de complacencia de los sentidos, encontrando en la práctica del Bhakti Yoga un placer superior. Y ese punto es fundamental. Para avanzar en nuestra vida espiritual no hay que luchar contra la mente, ni luchar contra los sentidos, ni volvernos impersonales o dejar de pensar, sentir, desear o de actuar. No. Lo que tenemos que hacer es pensar, desear, sentir y actuar en relación con Krishna mediante los procesos del Bhakti. Y cuando encontremos en el Bhakti una alegría trascendental, cuando encontremos en el Bhakti un gusto superior, entonces naturalmente no nos vamos a sentir apegados por los placeres inferiores de los sentidos que nunca pueden complacer nuestra mente. En la práctica del Bhakti Yoga hay mucho néctar. Srila Prabhupada decía, cante Hare Krishna y sea feliz. Y eso mismo se puede ver. Hace unos instantes atrás estábamos meditando en el Mahamantra Hare Krishna y estábamos experimentando una alegría trascendental que proviene del ser. Entonces, una persona sabia está plenamente satisfecha en el ser. La mente del materialista nunca tiene paz. ¿Por qué? Porque no tiene una meta última. La mente del materialista se dispara de un deseo tras otro, va de un deseo a otro, porque ningún deseo material puede complacerla. Pero la mente de un trascendentalista es pacífica, porque su meta última es el amor por Krishna. Y en consecuencia, uno es feliz. Hay religiones que le dicen al ser humano, usted sufra en esta vida, padezca en esta vida, sea miserable en esta vida, pero quédese tranquilo porque el día que se salve y vaya con Dios va a ser feliz. Eso es engañoso, eso es parcial, eso es incompleto.
La filosofía consciente de Krishna, para personas profundas, inteligentes, de intelectualidad metafísica, que comprenden la causa de todo y que comprenden su relación respecto a esa causa trascendental que es Krishna, son felices en esta vida y también en la siguiente. La conciencia de Krishna no nos promete una felicidad futura basándonos en un padecimiento presente, sino que la vida espiritual en conciencia de Krishna, centrada en el canto del Mahamantra Hare Krishna, centrada en la escucha del Srimad Bhagavatam, centrada en el recuerdo de los lilas de Krishna, centrada en los diferentes procesos del Bhakti Yoga, nos dota en esta misma vida de un placer trascendental que es muy superior a cualquier placer material. No tenemos que esperar a la liberación para ser felices. Cada día que nos levantamos temprano en Brahma Muhurta y elevamos nuestra conciencia y ofrecemos reverencias y oraciones al Guru y al Acharya y cantamos nuestras 16 rondas antes de ir al trabajo y escuchamos el Srimad Bhagavatam antes de ir al trabajo y mientras trabajamos o llevamos a cabo nuestras actividades recordamos los lilas de Krishna, aquello que escuchamos en el Bhagavatam a la mañana y cuando por la tarde al volver a nuestra casa ocupamos nuevamente nuestra mente y sentidos en la práctica del Bhakti Yoga. Uno es feliz en esta vida, no tiene que esperar a una vida futura. Porque en el Bhakti hay un placer superior que encuentra el trascendentalista. Porque el trascendentalista no rechaza artificialmente los placeres materiales. La realidad es que encuentra un placer superior en el Bhakti y lo quiere saborear constantemente. Porque el canto del Mahamantra Hare Krishna es una fuente de néctar trascendental. Porque estar absortos en los pasatiempos del Srimad Bhagavatam, que describe las actividades de Krishna y sus devotos, nos dota de un placer trascendental que supera cualquier placer material. Y si cuando ejecutamos durante el día nuestras actividades, internamente nuestro corazón está absorto en esos pasatiempos de Krishna, entonces uno experimenta néctar trascendental todos los días, día a día. Y ese punto es muy importante. Entonces, respecto de esta cuestión, nos encontramos con que el Srimad Bhagavatam describe que había un rey llamado Navaga, el cual tuvo varios hijos y entre ellos uno también llamado Navaga, y este príncipe Navaga vivió por mucho tiempo en el ashram de su maestro espiritual como brahmachari, al punto que los hermanos pensaron que no iba a volver al reino. Y cuando el padre abandonó el trono, los hermanos se dividieron la herencia paterna sin dejar nada para el príncipe Navaga. Finalmente el príncipe volvió, reclamó su herencia y los hermanos le dijeron: tu herencia es nuestro padre. El príncipe fue a ver al antiguo rey y el rey le dijo: tus hermanos te engañaron. Yo no soy tu propiedad, pero te voy a enseñar unos mantras que van a hacer que tu vida sea muy auspiciosa. Entonces una vez los sabios descendientes de Angira estaban haciendo un sacrificio para elevarse a los planetas celestiales, pero en un punto del sacrificio cometieron un error de procedimiento y en ese punto el príncipe Navaga explicó los mantras que su padre le había enseñado, los sabios pudieron completar el yagya y antes de ascender a los planetas superiores le dieron todas las riquezas que habían colectado para la ejecución de dicho yagya. Pero cuando el príncipe Navaga estaba por llevarse esas riquezas, apareció el señor Shiva y le dijo: no toques eso porque es mío. Y Navaga le respondió: no, los sabios me lo acaban de dar. Bueno, respondió Shiva, entonces vamos a ver a tu padre para que él resuelva el conflicto. Entonces el viejo rey Navaga explicó a su hijo que en realidad el sacrificio se había ejecutado en honor de Shiva y que esa riqueza le pertenecía al señor Shiva. Entonces el príncipe Navaga se postró ante Shiva, le ofreció oraciones y le entregó la riqueza. Y complacido el señor Shiva con el príncipe, no solamente le dio la riqueza, sino que también le reveló el conocimiento trascendental con el que Navaga alcanzó la perfección. Y de ese Maharaj Navaga nació Maharaj Ambarish, un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios. Él fue el rey del mundo entero. Él tenía todas las riquezas materiales a su disposición, pero nunca se creyó propietario de nada. Siempre comprendió que la riqueza material mal utilizada es causa de degradación y ocupó toda esa riqueza en el servicio del Señor. Maharaj Ambarish ocupó su mente en pensar en la Suprema Personalidad de Dios. Maharaj Ambarish ocupó todos y cada uno de sus sentidos en el Bhakti Yoga para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Maharaj Ambarish ejecutó sus deberes como rey para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Maharaj Ambarish ocupó a los brahmanas con mucha opulencia en sacrificios para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Y la Suprema Personalidad de Dios estaba tan complacido con el rey Ambarish que le dio su propio disco Sudarshan.
Una vez Ambarish Maharaj estaba celebrando en Brindavan el voto de Ekadashi. Se bañó en el Yamuna, adoró las deidades, dio caridad a los brahmanas, y cuando estaba a punto de romper el ayuno apareció el gran sabio Durvasa. Y Maharaj Ambarish, antes de comer, lo invitó al sabio a tomar alimentos, pero el sabio primero le dijo que iba a ir al Yamuna a bañarse y que luego iba a volver a comer. El punto es que el sabio había entrado en Samadhi mientras se bañaba, tardaba mucho tiempo y tenía que romper Maharaj Ambarish el voto de Kadashi. Así que consultó a los brahmanas y los brahmanas le recomendaron tomar un sorbo de agua porque eso rompe y no rompe el ayuno. Y eso fue lo que hizo el rey. Cuando el sabio Durvasa volvió, con su poder místico comprendió que el rey había tomado agua antes de que él venga. Entonces se enojó, se enfureció muchísimo, se arrancó unos cabellos de su cabeza y de ahí se produjo un demonio enorme que era tan poderoso y pesado que cuando caminaba la tierra cedía ante su peso. Y ese demonio tenía la función de matar al rey Ambarish, porque el sabio estaba iracundo. Pero automáticamente se manifestó el Sudarshan Chakra y eliminó en instantes al demonio, y el Sudarshan Chakra comenzó a perseguir al sabio Durvasa por todas partes. Durvasa le pidió refugio a Brahma y Brahma le dijo, no, si el Señor Supremo Vishnu envió el Sudarshan, yo no puedo hacer nada. Luego el sabio Durvasa fue a ver a Shiva y Shiva le dijo lo mismo, pero también le aconsejó, si querés resolver este problema, andá y refugiate en Vishnu. Era tan poderoso Durvasa que ascendió hasta Vaikunta, se postró ante Vishnu y Vishnu le dijo, mirá, en realidad yo no soy independiente de mis devotos renuncian a todo lo material por mí y por lo tanto me controlan y yo soy muy querido para ellos y ni siquiera yo quiero disfrutar de las opulencias del mundo espiritual sin la compañía de mis devotos. Así que si querés que te deje de perseguir mi disco Sudarshan, andá y pedile perdón a Maharaj Ambarish. Desde Vaikunta descendió a la tierra. El sabio Durvasa se postró ante Ambarish Maharaj, intentó ofrecerle oraciones. Ambarish Maharaj no lo podía entender porque siendo un kshatriya no podía creer que un brahmana se postre ante él y el propio rey Ambarish comenzó a ofrecer oraciones al Sudarshan Chakra para que perdone la vida del sabio. Y el Sudarshan Chakra se apaciguó y Durvasa Muni pudo continuar con su vida. Entonces, Maharaj Ambarish seguía todavía practicando ayuno, alimentó al sabio Durvasa, luego él mismo comió, y por la práctica de ocupar la mente y los sentidos en Bhakti Yoga, él perdió toda la atracción por su cuerpo, por su esposa, por sus hijos, riquezas y reino, tomó la orden de Vanaprastha, se fue al bosque a meditar en la suprema personalidad de Dios y finalmente alcanzó la liberación. Entonces, en el encuentro de hoy estamos analizando el segundo canto, capítulo 9 del Srimad Bhagavatam, donde podemos ver cómo Brahma fue instruido por Vishnu al comienzo de la creación para que pueda cumplir con su deber como creador secundario. Y esto nos enseña que la vida espiritual no se puede hacer de manera rutinaria, de manera mecánica. Para practicar un bhakti serio, un bhakti profundo, un bhakti que dé resultados trascendentales, necesitamos de conocimiento espiritual. Y ese conocimiento no es producto de la imaginación, ese conocimiento no es producto de la especulación, es conocimiento que desciende de la suprema personalidad de Dios. Tal como el Señor Vishnu instruyó a Brahma, Srila Prabhupada nos instruye a nosotros en sus libros. Por eso es muy importante la asistencia a estos programas de clase de Srimad Bhagavatam, por eso es muy importante la lectura de las Shastras, porque vamos a tener una vida espiritual en la que nuestra inteligencia esté iluminada por el conocimiento trascendental. Y si nuestra inteligencia se sitúa en nuestra identidad pura como almas espirituales, vamos a encontrarle sentido a todo lo que hacemos en cada proceso del bhakti. Vamos a tener una vida mucho más plena, una vida mucho más feliz, una vida mucho más completa. Y no solamente que vamos a ser autodisciplinados, porque la inteligencia va a controlar a la mente y la mente va a controlar a los sentidos, sino que en cada aspecto de nuestra vida espiritual, en esta misma vida, vamos a disfrutar de un placer superior que viene del ser. Así vamos a poder trascender la energía ilusoria y una vez que nuestra vida se complete en perfección espiritual, vamos a alcanzar la liberación y ese mundo espiritual que Brahma pudo ver después de hacer austeridades es la morada que vamos a alcanzar a través de la práctica del Bhakti Yoga. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Este es el momento de preguntas o comentarios.
Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. No sé si tienen preguntas dentro de la disponibilidad. Hare Krishna, Chris, Alejandra. Buenos días, Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu, por su hermosa presentación, muy inspiradora. Y realmente algo que un día uno de mis maestros me dijo es que hay una gran diferencia cuando das un discurso porque te lo aprendiste y cuando tú inspiras, ¿no? Porque realmente lo vives. Y pues realmente todo lo que nos dice, nos comenta en esta presentación, es sumamente inspiradora. Y saber que estamos en este camino, ¿no? De Bhakti Yoga, que quizás hay veces que pareciera ser muy difícil y de repente te das cuenta que es tan fácil y al menos en lo personal estoy como que en esas dualidades, ¿no? Y digo, bueno, está bien, es mi camino por el momento, yo estoy como, y sí he podido como darme cuenta cuando estoy siempre estudiando el Bhagavatam, cuando estoy cantando mis rondas, cuando estoy platicando con Krishna. Y realmente sí he sentido, ¿no? Una alegría muy, muy bonita que antes no había sentido, ¿no? Una satisfacción muy llenadora. Y cuando de repente entro en otro tipo de pensamiento, me doy cuenta, ¿no? De la gran diferencia. Entonces, agradezco también esas partes porque me hacen darme cuenta de lo hermoso que es vivir en Bhakti Yoga. Entonces, pues yo creo que más que pregunta sería como un agradecimiento por darnos esta inspiración tan grande para que pues yo pueda seguir, ¿no? En mi práctica día con día y, y pues cada día más acercarme más al Señor Supremo en este servicio. Gracias. Gracias, Alejandra. Acá hay un punto muy importante. Según el néctar de la devoción, la vida espiritual comienza con Shraddha, comienza con fe, y eso es muy importante. Pero también es central en la vida espiritual ser inteligente. Y en este caso lo que vos decías es un tema a analizar, porque es fundamental comprenderlo. O sea, por un lado uno puede tener fe que el proceso funciona, perfecto. Cantar nuestras rondas, escuchar el Srimad Bhagavatam, todo lo que vos explicabas. Pero cuando uno, por la fe, canta sus rondas, estudia el Srimad Bhagavatam, practica Bhakti Yoga, no es que se queda únicamente en la etapa de fe, es lo que vos dijiste, uno puede percibir resultados. No es solamente fe de que esto funciona, uno experimenta un placer superior en la práctica. Es decir, que el resultado del proceso se vuelve tangible, o sea, uno lo puede experimentar, uno lo puede autoexperimentar. Entonces, además de la fe, uno tiene que tener esa inteligencia que vos estás planteando para poder comprender qué experimentamos cuando ocupamos los sentidos en el servicio de Krishna y qué experimentamos cuando ocupamos los sentidos en actividades materiales. Entonces, uno mismo puede tener esa capacidad de reflexión y de autoanálisis, porque al menos en mi vida espiritual, esa capacidad de reflexión y de autoanálisis siempre me llevó en los buenos momentos de mi vida y en los momentos difíciles de mi vida a seguir practicando Bhakti Yoga. ¿Por qué? Porque necesitamos fe al principio, es real que precisamos fe, pero también precisamos inteligencia. Y eso que vos explicaste es muy importante. Con la inteligencia hay que evaluar qué experimentamos, como en un laboratorio. La vida espiritual también es una ciencia, es como un laboratorio donde uno pone esto a prueba y ensayo y error. Entonces, es lógico que cuando nos levantamos temprano, elevamos la conciencia, ofrecemos reverencias, oraciones al Guru, al Acharya, cantamos las rondas, escuchamos el Bhagavatam, vemos todo lo que sucede durante el día de un modo trascendental, vemos en todo un arreglo de Krishna, uno comprende que en lo bueno tiene que comprender que esa posición es más cómoda para poder ocuparnos en Bhakti Yoga y en lo malo tenemos algo que aprender para seguir avanzando. O sea, tanto lo bueno como lo malo, relativamente hablando, para una persona despierta filosóficamente, se vuelve motivo de avance espiritual y de percibir a Krishna en todo.
Entonces, es muy importante la fe, es innegable, pero también es muy importante la inteligencia para ser introspectivos y para utilizar nuestra propia vida como laboratorio para ver qué resultado obtengo cuando practico Bhakti Yoga y qué resultado obtengo cuando estoy en Maya. Y en definitiva, analizo qué me hace más feliz y busco mi felicidad, que siempre va por el lado del Bhakti Yoga. Y no solamente por fe, por experiencia, como un proceso científico. Así que es muy interesante eso. Sí, la Banga Manjari, que levantó la mano. Llegué un poquito más tarde, pero estoy. Gracias, Prabhu. Siempre voy a sacar, a ver si puedo. Ahí está. A ver. Nada, que pensaba en esto también de que usted está compartiendo con nosotros este conocimiento trascendental. Y es fundamental compartir, porque uno va interactuando con los demás y se humilda, va entendiendo que al otro también le pasa, que nos tenemos que acompañar, que las escrituras son fundamentales. Estos servicios que prestan los devotos, que son maravillosos, Prabhu de Nupal, su esposa, usted, los otros devotos, yo creo que uno va entendiendo y va teniendo más ganas cada día más de practicar, porque también hay pares con nosotros y vamos conversando nuestras experiencias. Y no es esto de que porque yo practico más o menos soy mejor o peor que el otro, o me pongo en un estándar de, no sé, ser superior. No, no, porque estamos entendiendo que todos somos servidores, humildándonos a los pies del loto de Krishna, y es como que uno avanza. Y yo siento que si no lo comparto con los demás, me estanco. Es como que no es solo para mí. Y hay una necesidad de compartir, y a veces cuando yo llevaba libros a otras personas, sentía que crecía mi corazón en devoción. Eso también es una bendición de Srila Prabhupada, de la misericordia de Krishna. Así que qué bueno, creo que esto es sumamente enriquecedor y nada, quería agradecerle. Y gracias por escucharme. Bueno, el agradecido soy yo, sobre todo, bueno, con Dhenupal Prabhu, su familia y con todos ustedes, porque hace años, desde la pandemia, que comenzamos con estos programas virtuales, y la realidad es que yo recuerdo cuando era chico, en los 90, que empecé a ir al templo, es como que por un lado el templo era una cosa, todo espiritual, y la casa de uno era como más material. Pero a partir de estos encuentros virtuales, se volvió todo espiritual. O sea, podemos tener en nuestras casas estándar de templo. O sea, esto es maravilloso. O sea, que el privilegio que tienen los brahmacharis que viven en el templo de poder tener clase de Bhagavatam temprano por la mañana, la tenga todos y cada uno de nosotros que vivimos en nuestras casas. Esto es un privilegio enorme. Es un privilegio enorme. Tenemos que valorarlo, tenemos que estar presentes en estos espacios, apoyarlos, porque aún viviendo en nuestras casas vivimos como en un templo. O sea, sobre todo el que tiene que dar la clase, se levanta mucho más temprano para cantar todas las rondas antes de la clase, para leer el Bhagavatam, prepararla. Digo, como un servicio de templo, en la casa de uno. Así que se vuelve todo trascendental. Y este compartir hace que todos estemos sumidos en un entusiasmo. Aparte otra cosa, ustedes fíjense esto. Si no fuera por estos programas, ¿cómo se relaciona alguien que está en Buenos Aires con alguien que está en Entre Ríos, con alguien que está en México, con alguien que está en Bahía Blanca y a veces con alguien que está en Perú o en Ecuador? O sea, esto nos unió a todos mucho más. Es trascendental todo esto. Así que sí, es una fuente de felicidad enorme. Yo me siento privilegiado de estar con todos ustedes y agradecido con Prabhu de Nupal que me invita para los encuentros. Sí, sí. Comparto lo que dice la Banga Manjari. Hare Krishna, muy buenos días. Muchísimas gracias por su clase. De verdad que se nota cuando un devoto hace todo este proceso de digestión de los shastras y lo comparte de una manera que para nosotros es muy sencilla de comprender. Le agradezco muchísimo. Y bueno, la duda que yo tenía es que no recuerdo, estoy tratando de buscar ahorita exactamente en qué texto del capítulo 9, pero
Krishna dice, bueno, todo está conectado con Krishna, ¿no? Incluso Maya es Krishna. Entonces, cuando uno dice que está en ilusión, en realidad es cuando nosotros nos creemos el centro. Eso es realmente porque si Maya es Krishna, entonces el error más bien cuando uno dice, ay, estás en ilusiones porque tú te crees el centro. Sí, Esa es como mi duda. eso, Prishveda, es muy interesante para que puedas ampliar esa información. En el primer shloka del significado del capítulo 2, capítulo 9, canto 2. O sea, te recomiendo, Prisveda, leer el significado del primer shloka de este capítulo que hoy estamos analizando, porque te digo, el significado explica todo muy, pero muy, muy claramente. Muy claramente. Espera que lo voy a buscar. Canto segundo, capítulo 9. Es interesantísimo filosóficamente, es muy rico y explica todo con mucho detalle. Dice el texto 1, Srila Sukadeva Goswami dijo, oh rey, a menos que uno se vea influido por la energía de la suprema personalidad de Dios, o sea, Maya, no tiene sentido la relación que hay entre el alma pura, que se encuentra en estado de conciencia pura, y el cuerpo material. Esa relación es igual a la que tiene una persona con su propio cuerpo cuando sueña y lo ve actuando. Entonces, en el significado lo que Srila Prabhupada explica es que en algún punto el alma individual quiso ser como Dios, quiso ser independiente de Dios. Y como en el mundo espiritual solamente Dios es Dios, entonces por la acción de la energía ilusoria, nosotras, las almas individuales, por la acción de Maya, nos identificamos con el cuerpo y queremos disfrutar de los sentidos y así reencarnamos de un cuerpo tras otro vida por vida. Pero a través del bhakti podemos purificarnos de esa tendencia a creer que yo soy el cuerpo y lo que me rodea es mío, y podemos comprender nuestra relación eterna con Krishna y liberarnos y ser felices. Ahora, el significado es mucho más analítico, es muy importante. Entonces, la energía ilusoria es la energía que utiliza Krishna con las almas rebeldes. Cuando nosotras queremos ser dioses aparte, cuando queremos ser disfrutadores aparte, Krishna nos da esa posibilidad manifestando el mundo material para nosotros. Entonces, el mundo material, explican las Shastras, tiene dos funciones. La primera función del mundo material es que nosotros, las almas, lo disfrutemos. Y cuando intentamos disfrutarlo y finalmente nos frustramos porque los deseos materiales nunca están complacidos, la segunda función de este mundo material es que lo trascendamos, de que podamos liberarnos del nacimiento y la muerte en diferentes planetas materiales y de volver al mundo espiritual. Así que incluso la energía ilusoria también está al servicio de Krishna. ¿Por qué, Prisveda? Porque en realidad Maya es como una escuela. Es una escuela en la que venimos a aprender cómo ser verdaderamente libres y cómo ser verdaderamente felices. ¿Y cómo aprendemos? Por ensayo y error. Me identifico con el cuerpo, tengo deseos materiales, quiero complacer los sentidos, los complazco, no me llena. Voy por otro deseo, quiero complacerlo, no me llena. Y llega un punto que uno pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué me llena? Y ahí aparece un devoto y te da un libro. Y ahí, y ahí vas a un templo, cantás Hare Krishna y decís, wow, esto es lo mejor que encontré en mi vida. Y te llenas por completo. Bueno, esa es la idea. Prabhu, Muchísimas gracias, Prabhu. me Sí, pero recordó mi historia. Gracias. bien. Es que también es la mía. Bueno, pero te recomiendo, Prisveda, seriamente leer el significado del primer shloka del canto 2, capítulo 9, porque Prabhupada te lo va a explicar mucho mejor que yo. Hare Krishna, mis reverencias, muchas gracias. ¿Sabe que me estaba acordando, Prabhu? Porque yo estaba con una desesperación por encontrarlos porque había encontrado un pequeño folleto que me habían regalado y había una dirección acá para Bahía Blanca, pero no era esa dirección y cuando iba a esa dirección era otra y así hasta que los encontré, pero se hicieron rogar un poco para que los encontrara. Fue fantástico lo que me pasó. Yo creo que el Señor vio
que tenía tantas ganas de encontrármelos que ahora tengo devotos por todas partes. Es así. Lo único, una vez escuché a su santidad Bhakti-Bhushan Swami diciendo que la clave del éxito en la vida espiritual es desear bien. Si vos deseas avance espiritual, con el tiempo se manifiesta todo para tu propio avance. Tenemos que aprender a desear correctamente. El deseo en la vida espiritual es fundamental. El deseo de Krishna, ¿no? El deseo de estar en relación con la felicidad real de la vida espiritual. Al principio, también otra función que tiene Maya es ponernos a prueba, ¿sí? Lo que preguntaba Prishveda hace un rato. O sea, Maya lo que hace es analiza tu sinceridad. ¿No? Es como que a uno no se le cumple el deseo automáticamente, ¿no? Uno tiene que esperar un tiempo. Como Brahma, ¿no? Brahma quería crear, pero no creó de una. Primero tuvo que hacer austeridades. Y nosotros también tenemos que pasar algunas pruebas, hacer ciertos aprendizajes, y de a poco el néctar viene. Y de a poco el néctar viene. Ahora, la Banga Manjari, ¿dónde están haciendo programas en Bahía Blanca ahora? Estábamos haciendo con Yatra Bahía Blanca, pero separaron un poquito los programas en casa de Natarani y Dameshvara, pero seguimos teniendo nuestro grupo y nos publicamos todas, eh, no sé, el minuto de Swami Prabhupada, que está en las filmaciones, a veces ponemos algo de Srimad Bhagavatam, y un poquito estamos interactuando hasta ahí nada más. Vamos a Pero ¿qué es ver lo que qué tienen? pasa. Pero lo que tienen que es grupo de Facebook, grupo de Instagram, de WhatsApp, ¿cómo se relacionan ahí en No, Bahía Blanca? De WhatsApp, Ah, Prabhu, de WhatsApp. WhatsApp. Ah, Entonces, están los devotos que estuvieron al comienzo y después lo que fuimos agregándonos y tratamos de mantenernos con Nanda Priya también, que ella, eh, con ella, bueno, yo después conocí a Bhaktisundar, su divina gracia Bhaktisundar Swami, y bueno, él me inició. Así que qué bueno, pero con ganas, yo tengo ganas de hacer distribución y hay un par de cosas que quiero hacer y quiero que mi casa también pueda ser utilizada para hacer reuniones, no sé, está todo en las manos de Krishna. Yo pongo mis sentimientos en la mano de Krishna, pero ganas tengo porque yo creo que si no hay actividad, como le dije, uno termina siendo como un avariento, porque si el Señor da un tesoro para compartir, ¿por qué uno se lo queda solo? claro, Tiene que salir y darlo. Tiene que claro. devolver el bien que ha recibido. Tiene que ser un ida y vuelta porque el Señor es recíproco. Y uno Mm, tiene que ser recíproco también. A veces no, o mm, sea, en la intimidad uno tiene que estar con el Señor. Pero la reciprocidad se muestra de muchas maneras para nosotros que somos diminutas almas infinitesimales. Y bueno, una de estas es compartir con los demás. ¿eh? Mostrar Es- que hay eh, otras cosas para pensar importantes sobre Dios, como usted dijo también, trascender esto de que Dios me dé y así voy a estar bárbaro cada vez más, según algunas otras religiones. Y uno lo conversa en familia, trata de decírselo a otras personas, pero Dios va dando la manera oportuna de hablarlo. Uno tiene el deseo de observar esto de compartir, pero uno tiene que mantenerse estable, ¿no es cierto? Respetuoso, estar atento, saber quién está perceptivo, receptivo, pero todo eso lo va hablando el Señor en el corazón de cada uno. Porque no se trata de salir como, bueno, voy a dar este discurso, le voy a decir tal cosa, no. Uno tiene que estar amoroso con los demás, en conciencia de Krishna. Y uno va percibiendo quién necesita una palabra, y a veces es decirle, no, mira, Dios no es lo que piensan otras religiones, que castiga, y ya uno le abrió la puerta a alguien con eso. Y todos son actos que el Señor, uno los pone en las manos del Señor y el Señor es el que obra, porque Paramatma es el que le dice a la gente, a la persona, qué tiene adentro. Nosotros no, nosotros somos conductores. Es Paramatma el que habla. Yo no puedo juzgar a nadie porque yo cada vez que pienso que ya sé que voy a matar una hormiga porque estoy limpiando una araña, un pajarito que pasa, no sé lo que sea, está Paramatma. Desde que me concentré de que Paramatma está en todo, las cosas cambiaron. Y estos de los juicios de valor hacia los demás están mermando porque el Señor me está dando la oportunidad de ver que al estar en todos y que Él resuelve, uno simplemente está a su servicio. Y encontré que es su servicio. Eso para mí es servicio. Perfecto, Perdón que me extendí tanto. perfecto, perfecto.
Muchas gracias. Prabhu, Hare Krishna. Una consulta. Usted estuvo hablando de todo de todo el Srimad Bhattan, cómo fue el proceso de Brahma, y lo más importante de los 4 slokas que Brahma recibió de Krishna mismo. Ahora bien, si son 4 slokas, eso era la pregunta que estábamos haciéndolo la otra vez y que estábamos tratando de ver quién puede no responder, sino cuál es la perspectiva de cada uno, ¿no? ¿Cuál sería su perspectiva? ¿Cómo puede ser 4 solamente versos para describir el Srimad Bhattan? ¿Qué fue el condimento que fue dándole aporte los demás que lo compartieron? Bueno, yo no voy a hablar desde la totalidad del conocimiento, sino voy a hablar desde la perspectiva hasta donde entiendo, ¿sí? El punto es que en el canto 1, capítulo 4, se describe la insatisfacción de Vyasa después de compilar los Vedas, ¿sí? Y esa insatisfacción Vyasa la supera con la instrucción de Narada. Entonces, acá se está explicando el desarrollo del Srimad Bhagavatam. Al comienzo de la creación, cuando Brahma ejecutó austeridades, pudo ver a la Suprema Personalidad de Dios en Vaikunta y el Señor Supremo lo instruyó en 4 shlokas, que son la semilla del Srimad Bhagavatam. Luego, pasa que estoy spoileando las clases que vienen después, ¿no? Pero el Señor Vishnu le enseña el Bhagavatam a Brahma. Brahma luego crea la creación secundaria del mundo material y Brahma le enseña ese Srimad Bhagavatam al sabio Narada. Y luego es el sabio Narada el que le enseña eso al sabio Vyasa. Y Vyasa, cuando entra en estado de meditación, o sea, Narada le pide, cuando Vyasa está insatisfecho tras compilar los Vedas, el Mahabharata, el Vedanta Sutra y los Puranas, Vyasa queda en un estado de insatisfacción, ahí aparece Narada, Vyasa le pregunta el por qué y Narada le dice, porque al compilar los Vedas vos incitaste a la gente a practicar la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la búsqueda de liberación impersonal, y nada de eso puede satisfacer al yo cuando uno no tiene una concepción clara y definida del aspecto personal de la verdad absoluta. Entonces, le dice a Vyasa, Narada le dice a Vyasa que entre en estado de trance, que contemple los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos y que lo ponga en forma escrita a través del Srimad Bhagavatam. Entonces, el Bhagavatam, más allá de estos 4 versos originales que Vishnu le da a Brahma y que luego Brahma enriquece y le da a Narada y que luego Narada instruye a Vyasa, Vyasa completa una parte importante de este Bhagavatam cuando entra en estado de trance. Porque Vyasa lo que hace es ver directamente con la visión purificada, no soñar, no imaginar, no especular, no inventar alegorías o mitos o narraciones simbólicas. En estado de trance, siguiendo la orden de Narada, Vyasa ve directamente los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos, y Vyasa lo pone por escrito. Y ahí Vyasa amplía ese Bhagavatam original. Entonces, después de eso, hay todo un pasatiempo en el medio que es más largo, pero voy al final de todo. Vyasa hace un arreglo para que Shukadev, su hijo, que había abandonado el hogar ni bien nació, porque era un Atmaram, un autosatisfecho, Vyasa consigue que su hijo vuelva para estudiar con él el Srimad Bhagavatam. Y ahí le da esa visión ampliada del Bhagavatam. Y luego Shukadev lo expone a orillas del Ganges para Maharaj Parikshit y entre el auditorio está Sutta Goswami. Y el Bhagavatam que nosotros tenemos en ISKCON es la versión hablada por Sutta Goswami, que es la versión ampliada. Porque Sutta Goswami escuchó a Shukadev, Shukadev escuchó a Vyasa, Vyasa escuchó a Narada, Narada escuchó a Brahma y Brahma escuchó a Vishnu. Entonces, en la medida de que las enseñanzas primarias del Bhagavatam, que es el Chatushloki, se van pasando de maestro a discípulo, se van ampliando.
y Vyasadeva lo amplía con su estado de trance cuando él contempla los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos por la instrucción de Narada Muni. Entonces, luego eso lo amplía Shukadev cuando lo expone ante Maharaj Parikshit, y luego eso lo amplía Sutta Goswami cuando lo expone ante los sabios de Naimisharanya encabezados por Shaunaka Rishi. Por eso podemos ver que en el capítulo 2, canto 1, Sutta Goswami, antes de responder las preguntas de los sabios, glorifica a su maestro Shukadeva, porque él escuchó de Shukadeva el Bhagavatam. Entonces vemos que Vyasa amplía el Bhagavatam con los pasatiempos, porque él los contempla en estado de trance, y hay una ampliación que hace Shukadev respecto de la ampliación que previamente hizo Vyasa, y hay una ampliación de Sutta Goswami respecto de la ampliación que hizo Shukadev Goswami. Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias, Prabhu. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en 10:19. No sé si hay alguna consulta más, si quieren hacerla. Yendo. Esto significa, perdón, esto significa entonces, porque el otro día decían que está en constante expansión el Srimad Bhagavatam. ¿Esto significa lo que usted acaba de decir, Prabhu? Sí, y yo no lo he leído, esto lo he escuchado, por eso lo tomo con un sentido crítico, porque digamos, yo Sí. confirmo como verdadero lo que encuentro en las Shastras. Y esto Ah, que voy a bueno. decir, esto que voy a decir no lo encontré en las Shastras, sino que simplemente lo escuché. Que dicen que el Bhagavatam de los planetas celestiales tiene mucho más shlokas que el Bhagavatam del planeta Tierra. Pero nunca lo leí, lo escuché. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna, no sé si quiere hacer algún anuncio, si tiene alguna, cómo van con el estudio del del Bhagavad Gita. No, que próximamente en Hare Krishna Paraná vamos a comenzar con el estudio del primer canto del Bhagavatam, pero no con este formato de shloka por shloka, sino que voy a explicar capítulos enteros. Día viernes, un viernes al mes, a las 8:30 de la noche, horario Argentina, voy a explicar primer canto en muy pocos minutos, en media hora, un capítulo entero. Buenísimo. Bueno, así volvemos a repasar nuevamente todo. Está bueno para hacer más preguntas. Está bueno. Una Bueno, pregunta, ¿va a no ser de- en Facebook? ¿eh? ¿Es en Facebook? No, va a ser en Zoom, pero Ok, también con Facebook. Todo. Hacemos siempre. Con este Zoom, Prabhu. Sí, Con con el nuestro este. Zoom. Ahí está. Con este mismo enlace van a poder entrar también a las clases de Bhagavatam. Siempre usamos el mismo. ok, gracias. Y si alguien mañana tiene tiempo, tipo 5 de la tarde, voy a estar dando la clase en una página de Facebook que es Clases en Vivo Disco Buenos Aires. Van a transmitir la clase en vivo que va a haber en el Templo de Buenos Aires. Así que si a alguien le interesa, también está disponible eso. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, nos despedimos con un Maha Mantra. ¿Lo quiere iniciar Chitra Prabhu? Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare. Rama, Hare Las lenguas de Hare. la Prabhupada y los Vaishnavas reunidos. Jai. Jai. Muchas Jai. gracias, Prabhu. Haribol, Bueno, muchas Haribol, gracias. Hare Que Krishna. tengan un día precioso hoy. No, igualmente, Igualmente. Haribol, Hare Krishna. Muchas gracias, Chitra. A ustedes. Ale, me quedo haciendo el resumen.